El tipo de fuente que se debe usar es el Times New Roman, tamaño 12. Los párrafos deben tener una alineación a la izquierda e interlineado doble. Después del punto final de cada oración, se debe agregar 2 espacios antes de iniciar otro párrafo. La paginación siempre debe comenzar en la página del título o portada del documento, y se debe ubicar en la esquina superior derecha. En cuanto a la portada, se debe considerar incluir el titulillo a la misma altura que el número de página. El titulillo debe ir en minúsculas en tanto que el título en mayúsculas. Se debe tener en cuenta que el título no debe superar los 50 caracteres. El título debe presentarse centrado y cada palabra debe comenzar en mayúscula. Debajo del título debe ir el nombre del autor y la institución a la que pertenece. Finalmente, se puede añadir una nota de autor que consigne el nombre o nombres de autor, la afiliación y nombre del instructor, todo alineado a la izquierda. En caso se esté redactando un artículo, se debe considerar la siguiente estructura general. 1. El título con la letra inicial en mayúscula, centrado y en la mitad superior de la página. De acuerdo al formato APA, el título no debe contener más de 12 palabras. 2. Los nombres del autor y la afiliación institucional. Se recomienda omitir todos los títulos y grados académicos tales como doctor, profesor, PhD. Los nombres deben presentarse de acuerdo a la contribución realizada por cada uno. La afiliación debe presentarse debajo de los autores en forma centrada. 3. Nota de autor. Incluye la afiliación departamental completa, agradecimientos y persona de contacto. 4. Resumen del artículo. 5. Introducción al artículo. Se debe incluir el planteamiento del problema, la importancia del problema, descripción de trabajos previos, la hipótesis y correspondencia del diseño de investigación. 6. Método de la investigación, destacando las características de los participantes, muestreo y diseño de investigación. 7. Resultados. 8. Comentarios o discusión. 9. Referencias. Los investigadores no afirman que las palabras e ideas de otro sean suyas, ya sea parafraseando, citando directamente a un autor o describiendo una idea que influyó en su trabajo, se debe dar crédito a su fuente. En caso contrario se estaría incurriendo en plagio, práctica de acreditarse palabras, ideas y conceptos de otros, o autoplagio, práctica de presentar un trabajo propio publicado previamente como si fuera reciente. Observa las principales abreviaciones que se utilizan en formato APA. Unidad 2. Citación de referencias en el texto. En este material presentaremos 6 formas de citar y realizar paráfrasis. A. Citación directa de las fuentes. B. Paráfrasis del material. C. Citas directas de material en línea sin paginación. D. Cambios en la fuente original que no requieren explicación. E. Cambios en la fuente original que requieren explicación. F. Otras formas de citar.
Para realizar una cita directa se debe utilizar comillas al inicio y fin de la cita. Luego, entre paréntesis y utilizando comas, consignar autor, autores, año y página de la cita. Finalizar con un punto u otro signo de puntuación fuera del paréntesis final. En caso la cita directa aparezca en medio del párrafo y tenga menos de 40 palabras de un material enumerado, se debe consignar autor y año entre paréntesis, la cita entre comillas y al final de la cita el número de página entre paréntesis. En caso la cita directa tenga más de 40 palabras y sea de un material enumerado, se debe consignar en un bloque aparte que inicie con una sangría de 2.54 centímetros. En caso la cita tenga un segundo párrafo, este debe considerar una sangría de 0.50 centímetros. Al final de la cita se debe incluir entre paréntesis al autor, año y página de la cita separadas por comas. En cuanto a la paráfrasis, también se debe indicar el autor, año y número de páginas entre paréntesis. En caso no exista el número de página, se debe incluir el número de párrafo. Citas directas de material en línea sin paginación. Si se incluye el encabezado y no es visible el número de párrafo ni de página, se debe citar el encabezado y el número de párrafo siguiente. En este ejemplo, el encabezado es sección de comentarios y la cita entre comillas se encontraba en el párrafo 1. Recuerde que siempre debe ir el autor y año tal como hemos estado señalando a lo largo del material. Cambios en la fuente original que no requiere explicación. Podemos mencionar 3 cambios principales. 1. La primera letra de la primera palabra citada puede cambiarse a mayúscula o minúscula. 2. El signo de puntuación que finaliza la oración puede modificarse. 3. Las comillas sencillas pueden ser comillas dobles y viceversa. Por el contrario, hay cambios que podemos realizar en las citas que sí requieren de explicación o alguna señal en particular. 1. En el caso que omitamos material, alguna palabra o frase incluida en la fuente original, debemos usar 3 puntos entre paréntesis en el lugar donde se ubicaba el material omitido. 2. En el caso que insertemos material, alguna palabra o frase que no estaba incluida en la fuente original, debemos usar corchetes para encerrar el material adicional o explicaciones. El trabajo de un solo autor se puede citar de 5 formas diferentes. A. Autor al inicio de la cita y año entre paréntesis. B. Autor y año entre paréntesis al final de la cita. C. Año y autor como parte de la cita. D. Autor a mitad de la cita y año entre paréntesis. E.
Autor y año en dos oraciones diferentes. En el caso de un trabajo de múltiples autores, se debe presentar a todos los autores y el año entre paréntesis cuando se emplea como primera cita en un texto. En caso se emplee como primera cita subsecuente por párrafo a partir de entonces, solo es necesario presentar el primer autor seguido del término et al y el año entre paréntesis. Por último, se puede omitir el año de las citas subsecuentes después de la primera cita sin paréntesis en el párrafo. Sin embargo, si la primera cita en el párrafo está entre paréntesis, se debe incluir el año en las citas subsecuentes. En el caso de múltiples autores, se debe citar a todos con sus respectivos años. En español, se debe usar la Y antes del último nombre, en tanto que en inglés se debe emplear el signo equivalente a la Y. En el caso de grupos como autores, tales como corporativos, asociaciones, instituciones gubernamentales, grupos de estudio, entre otros, por lo general se escriben los nombres completos cada vez que aparezcan citados en el texto. Algunos grupos se escriben completos en la primera cita y se abrevían a partir de la siguiente, en caso el nombre sea muy extenso o por criterio del redactor. En el caso que citemos a dos autores o más con el mismo apellido, las citas textuales deben incluir, además del apellido, las iniciales de los nombres y año. En cuanto a los trabajos de autores no identificados o autores anónimos, se debe citar el título del libro, folleto, informe o artículo de referencia y año. Si la fuente que se va a citar está registrada como anónimo, se debe citar como tal e incluir el año de publicación. Cuando citamos una idea que encontramos en varias fuentes, podemos presentarlas de diferentes formas según el caso. A. Fuentes que pertenecen al mismo autor. B. Fuentes obtenidas de prensa. C. Fuentes del mismo autor y mismo año. D. Fuentes de diferentes autores y años. E. Fuentes de diferentes autores y años. Cuando un trabajo ya no se imprime o no es posible acceder a la fuente original, se puede citar a través de una fuente secundaria, tal como se observa en pantalla. En la referencia, la fuente que se debe consignar es la secundaria. Se recomienda un uso moderado de fuentes secundarias. En lo posible se debe tratar de citar la fuente original.
Observa a modo de resumen los distintos estilos básicos de citación.